Aleluya, gloria al Señor. Dios te bendiga, amado amigo, hermano, familiar, que ves este video donde sea que tú te encuentres, donde sea que tú me estés viendo. Que la gracia, la paz y la misericordia de Dios estén con tu vida, estén contigo como conmigo, con cada uno de nosotros que vea este video donde se encuentre. Que Dios te bendiga, que Dios esté contigo donde sea que te encuentres en este momento, ya sea que estés viendo por tu ordenador, por tu móvil, vayas en tu automóvil, estés en tu trabajo o cuando te levantes, ¿verdad? Y veas este video, que sea Dios trayendo bendición a tu vida hasta que sobreabunde. Quiero continuar acerca de el estudio que estamos haciendo a través del libro de Romanos, ¿verdad? Romanos 3 del 19 al 24 estaremos hablando el día de ahora. Este día miércoles, precioso día miércoles creado por Dios para que nosotros podamos contemplar sus maravillas, ¿verdad? Vamos a ver unos versículos bíblicos donde posiblemente está fundamentado lo que es la fe de Dios, ¿verdad? Para nosotros, la salvación de Dios para cada uno de nosotros, y veremos lo que significa la justificación y qué es la justificación, ¿verdad? Por medio de la fe para cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero antes vamos a hacer una corta oración para presentarle este tiempo a Dios, para que sea Él hablándonos, para que sea Él guiándonos, para que sea Él edificándonos por medio de su palabra. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Dios, reconociendo nuestra condición pecaminosa, Padre, condición que solamente puede ser limpiada, mi Dios amado, con la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios bendito, en la cruz del Calvario, mi Dios. Padre, te damos gracias, mi Dios, por esa redención que tú nos has dado a través de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios bendito. Gracias, Padre bendito, por ese sacrificio perfecto, mi Dios. Venimos, mi Dios bendito, dándote gratitud, Padre bendito, a ti, por permitirnos abrir nuestros ojos en este día, mi Dios, por permitirnos, Padre bendito, venir ante ti, mi Dios amado, y poder entrar al trono de la gracia, mi Dios bendito, en el cual hemos encontrado la misericordia y el oportuno socorro para nuestra vida, mi Dios. Gracias, Padre amado. Estamos eternamente agradecidos contigo, mi Dios, por permitirnos, Padre bendito, contemplar tus maravillas en este día miércoles, mi Dios. Padre, bendice la vida de toda aquella persona, mi Dios, que esté viendo este video, mi Dios bendito. Que seas tú trayendo bendición, Padre bendito, hasta que sobreabunde, Padre bendito, en él, mi Dios amado. Que seas tú, Padre, prosperando, Padre bendito, su alma, mi Dios. Y así como prospera su alma, Padre, que seas tú prosperando su caminar, mi Dios. Trae fortaleza, mi Dios, al que esté necesitado de fortaleza. Trae sabiduría, Padre bendito, al que quiera sabiduría, mi Dios. Entendimiento de tu palabra, mi Dios. Pero sobre todo, Padre, guianza de tu Santo Espíritu, mi Dios, a permanecer humillados ante ti, Padre, reconociendo, mi Dios, que somos pecadores, Padre bendito, y que somos, Padre, hombres y mujeres de labios impuros, con un Dios 3 veces santo, mi Dios. Gracias, Padre bendito, porque tú eres el único bueno, mi Dios bendito. No hay nadie bueno, mi Dios, solamente tú, Padre bendito. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gloria, honra, alabanza a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por medio del cual encontramos la salvación, por medio del cual somos justificados. Vamos a leer la palabra, Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 24. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Dice el 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción de personas, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Hasta el 24 vamos a estar hablando, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, el apóstol Pablo habla directamente aquí y trae un resumen de que la ley no puede salvarnos de nuestros pecados. Y, ¿verdad?, de la pena que merecemos nosotros como pecadores.
¿verdad? Porque sabemos lo que dice la ley. Pablo señala, ¿verdad?, que esta horrible descripción del pecado total de toda la humanidad viene a nosotros a través de la ley y está intencionada para que los que están bajo la ley, para silenciar a todo crítico, a toda persona, para demostrarle la culpabilidad a toda persona, a toda la humanidad, y que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios a través de la ley, ¿verdad? Podríamos decir nosotros que cualquier vicio, que todos los vicios, ¿verdad?, que se enumeran aquí en lo que es la ley, ¿verdad?, para cada uno de nosotros, nos advierte a nosotros, ¿verdad? Viene a como a advertirnos a nosotros lo que Dios le gusta y a lo que Dios no le agrada, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que dice los que están bajo la ley, si Dios habla de esta manera, es aquellas personas, ¿verdad?, que tuvieron la ley e intentaron hacer la ley, ¿verdad?, que por las obras de él ninguno va a encontrar la salvación. Ningún humano será justificado delante de Dios por las obras que pueda hacer, por las obras de la ley, como podemos decirlo en este momento, ¿verdad? Ya que por las obras de la ley, como dice ahí el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley no puede salvarnos, amado amigo, hermano, familiar que ves. O sea, lo que está escrito desde el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesucristo Jesús, ¿verdad?, no nos puede salvar a nosotros, porque el único que salva es Cristo Jesús. La justificación que viene a nosotros es a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Como podemos verlo nosotros, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, ¿verdad? Esto significa que la ley, al ser quebrantada, solamente puede condenarnos a nosotros. La ley a nosotros nos condena, y Pablo le está hablando a estas personas aquí, a los judíos primeramente, ¿verdad? Porque ellos tomaban la ley, pero la aplicaban solamente para el pueblo gentil. Para ellos solamente los demás eran condenados, porque como ellos eran el pueblo escogido de Dios, para ellos la ley simplemente servía para ponerla en práctica contra otras personas, no contra ellos mismos. Y vemos que hoy en día también habemos muchas veces personas así también, ¿verdad? Tomamos lo que es la palabra de Dios solamente para ponerla en contra de otras personas, pero no nos vemos nosotros reflejados a través de lo que la Dios nos está hablando a nosotros, ¿verdad? En aquel tiempo estas personas imponían las cargas sobre otros, pero no se las ponían a ellos mismos. Por eso, como hemos visto, como Jesucristo anteriormente los reprendía, ¿verdad? Pero tenemos que entender nosotros que la ley nos sirve a nosotros tanto para ver las cosas que a Dios le gustan como para ver las cosas que a Dios no le gustan, ¿verdad? Nosotros aprendemos de la ley, tenemos el conocimiento de lo que significa el pecado a través de la ley, porque la ley vino a enseñarnos a nosotros la condición en la que nosotros vivíamos. La ley vino a enseñarnos a nosotros cómo Dios nos miraba a nosotros y lo que Dios quería que nosotros cambiáramos en nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento, desde la ley y los profetas, como dice, ¿verdad?, el 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguado por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para los que creen, porque no hay distinción de personas, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios. Cuando nosotros vemos aquí, vemos a Pablo, que está diciéndonos a nosotros, que desde el Antiguo Testamento y los profetas se atestiguó que la salvación no es por lo que está escrito en la ley, sino por Jesucristo. La ley y los profetas advierten desde el Antiguo Testamento que la salvación viene a ser por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que por medio de la ley conocemos el pecado, porque nadie debe pensar que no peca, como dice aquí, no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios, ¿verdad? Pero a nosotros nos enseña que desde el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, toda la ley fue dada, todos los profetas profetizaron, hablaron acerca de que la salvación nuestra sería a través de la fe. Y muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿verdad? Muchas veces nos preguntamos nosotros,
Pero las personas que murieron sin Cristo Jesús, las personas que murieron en el Antiguo Testamento, antes de que Cristo Jesús viniera a la tierra, antes de que Cristo Jesús viniera y naciera, antes de que la salvación fuera por Cristo Jesús, antes de que viniera la gracia, toda la ley vino a enseñar que la salvación es por fe. Que la salvación es por fe ¿en quién? En Cristo Jesús. Abraham fue salvo por la fe, no fue salvo por las obras, no fue salvo por la ley. David fue salvo por la fe, no fue salvo por sus obras, fue salvo por creer en Jesucristo, por creer en Dios, en la fe en Dios, la fe la cual es la que salva, ¿verdad? Por eso nosotros nos dice aquí justificación por medio de la fe. La fe en Dios, la fe en Cristo Jesús es la que te va a salvar. Por eso yo siempre te insisto a que vengas a los pies de Cristo Jesús, porque todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y por nuestras propias obras nadie se va a salvar. Solamente por medio de la fe, que no es de nosotros, sino que es don de Dios dada a cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando le creemos a Él, cuando creemos en su palabra, cuando creemos en sus promesas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la ley fue atestiguada por los profetas desde el Antiguo Testamento para creer en Dios, para que nosotros creamos en lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Porque la ley, como te puedo decir, no puede salvarnos, pero Dios nos ha revelado la justicia de Él, ¿verdad? Que puede salvarnos aparte de la ley, ¿verdad? Esta es la esencia del plan de salvación de Dios para cada uno de nosotros, que está en Cristo Jesús. Es una salvación que se ofrece aparte de la ley, ¿verdad? Desde la ley, desde los profetas, es una salvación que se ha estado ofreciendo para el mundo, para que crean en Dios, ¿verdad? Y que sea una ganancia para nosotros mismos sin merecerla. Recuerda que es por gracia. Recuerda que no es por lo que tú puedas hacer. Recuerda que no es porque tú te creas santo. Recuerda que no es por lo que tú puedas hacer dentro de una iglesia, sino que es justificación por medio de la fe en Cristo Jesús. Por eso vemos nosotros desde el Antiguo Testamento, miramos nosotros la vida de Abraham. Voy a poner como ejemplo a Abraham. Vemos nosotros que Abraham mintió. Abraham fue un hombre, igual que nosotros, que tuvo miedo, ¿verdad? Porque en el momento que mintió fue para que no lo mataran, sino que puso a su esposa como su hermana. O sea, mintió, ¿verdad? Es un hombre también que mintió en su tiempo, un hombre que hizo lo malo delante de Dios en su tiempo, pero eso no fue lo que le contó a él como fe. Lo que le contó a él como salvación, como justificación, fue la fe en Dios. Por eso vamos a ver más adelante en el capítulo 4, cuando lleguemos ahí, la justificación de Abraham por medio de la fe, ¿verdad? Él creyó en Dios. Cuando Dios le dice, vete de tu tierra y tu parentela al lugar donde yo te mandaré, él creyó en la palabra de Dios. Creer en la palabra de Dios produce fe en nosotros, ¿verdad? Y esa es la fe que nos va a salvar a nosotros. La fe en lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Abraham no fue salvo por las obras de él. Ningún hombre del Antiguo Testamento fue salvo por las obras de él. Moisés no fue salvo por las obras de él. Moisés fue salvo por creer en la palabra de Dios. Nosotros somos salvos por creer en la palabra de Dios, que nosotros tenemos que creer en Jesucristo para poder encontrar salvación. Ahí creemos en la palabra de Dios. Ahí viene la fe de Dios a nuestras vidas y nosotros ponemos por obra la fe, ¿verdad? Cuando creemos en Cristo Jesús, tú estás poniendo por obra la fe. Cuando tú crees en la palabra de Dios, ¿verdad? Y te reconoces que tú eres malo y que en tus cosas no puedes encontrar salvación. Mira, por eso hay muchas personas hoy en día que están siendo engañadas y que se engañan a sí mismos, porque creen que por muchas cosas que hagan, por buena gratitud que tengan, van a ser salvos delante de Dios y están bien delante de Dios. Tú solo vas a estar bien delante de Dios cuando reconozcas que Cristo Jesús murió por ti, cuando reconozcas que Cristo Jesús vino a salvar a la humanidad y que nosotros somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Mira, ¿por qué? ¿Por qué te digo esto? Existe lo que es la Cruz Roja. Y en la Cruz Roja hay personas ateas, personas que no creen en Dios, ¿verdad? Y hacen obras de caridad, hacen obras de gratitud a la gente, ¿verdad? Y no van a ser salvos por eso. No van a encontrar mayor favor en Dios por lo que hacen. Tú encuentras
la misericordia de Dios, tú encuentras el favor de Jehová cuando tú crees en el Hijo que Él envió a morir por ti y por mí, ¿verdad? No por las obras que puedas hacer. Hoy en día hay bastantes y muchas organizaciones, ORG podemos decirlo, ¿verdad? Muchas organizaciones de ayuda comunitaria, de ayuda para las personas, de ayuda para aquel necesitado, de ayuda para aquel otro, ¿verdad? Vemos muchas iglesias, ¿verdad? Que están largo de la verdad de Dios, que también son grandes ayudadores, personas que ayudan, personas que... Pero no es por las obras, ¿verdad? De gratitud que tú puedas hacer, no vas a encontrar la salvación. La salvación solamente viene por la fe en el Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, por creer en la palabra de Dios. Los profetas desde el Antiguo Testamento, la ley desde el Antiguo Testamento nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Que es atestiguada para que todo aquel que crea en Dios va a encontrar salvación y vida eterna. El que crea en Dios, la fe es creer en Dios, la fe es creer en lo que Dios dice en su palabra. Abraham creyó en lo que Dios le dijo. Mira, y Abraham fue justificado en el momento cuando Dios le dijo a él que le diera a su hijo. Dame a tu hijo para sacrificio. No lo puso en duda, sino que vino y lo dio. Y hay un pasaje bíblico también cuando Abraham le dice a su hijo, papá, le dice el hijo a Abraham, ¿y qué es lo que vamos a querer sacrificar? No te preocupes porque Dios proveerá, le dijo. Y al final, con la fe de Abraham puesta en Dios, en lo que Dios le había dicho, que le entregara a su hijo para sacrificio, ese hombre lo hizo, pero también ese hombre tenía la fe de que Dios iba a proveer, que Dios iba a hacer algo, porque le estaba entregando uno de el mayor tesoro que tenía en su vida Abraham, que era su hijo, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo por la fe en Dios, Abraham encontró la justificación. Vemos Moisés. Moisés se enojó, Moisés vino y golpeó la peña con un palo para que diera agua y no fue eso lo que Dios le dijo. O sea, no fue, si hubiera sido por las obras, Abraham y Moisés no se salvan, sino que fue en lo que creyeron en la palabra de Dios, ¿verdad? Desde ese momento hasta este tiempo, vemos cómo Dios nos ha estado a nosotros enseñando que la salvación viene por medio de la fe en Cristo Jesús. Viene por medio de la fe en Dios. Viene por medio de la fe. La justificación nuestra es por medio de la fe, ¿verdad? Porque somos justificados gratuitamente a través de la gracia de Jesucristo, la gracia inmerecida, la gracia, el regalo que no merecemos nosotros. Cristo Jesús vino a darnos a nosotros lo que no merecemos y Él se llevó sobre Él lo que tú y yo merecemos, que era morir en esa cruz. Tú y yo éramos los que teníamos que estar condenados en esa cruz. Tú y yo éramos los que teníamos que haber muerto en esa cruz, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que la justicia de Dios no es ofrecida a nosotros como algo que nosotros podemos tomar ligeramente a nuestra habilidad y que lo podemos tomar como si nada, ¿verdad? Sino que es algo que tenemos que guardar en la ley, que tenemos que guardarla porque a través de la ley conocemos lo que es malo, a través de la ley conocemos el pecado, ¿verdad? Por eso dice, anteriormente decía, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, ¿verdad? Todo hombre y mujer tiene que entender que la ley nos vino a enseñar a nosotros la manera como Dios nos ve, la culpabilidad nuestra. Para eso la atestiguó la ley para nuestras vidas. Por eso los profetas decían desde aquel tiempo que dice el Señor les decía, ¿verdad? Que a través de los profetas, a través de los hombres que Dios usaba, ¿verdad? Profetas de Dios, les decía, proclama a mi pueblo su pecado, proclama a mi pueblo su maldad, dile a mi pueblo que se arrepienta, dile a mi pueblo que no tienen que hacer esto, dile a mi pueblo que tienen que estar rectos delante de mí, dile a mi pueblo que yo soy santo y tiene que ser santo, dile a mi pueblo que yo soy Jehová y no habito dentro del pecado. O sea, vemos nosotros que desde el Antiguo Testamento y hasta incluso el Nuevo Testamento, lo que Dios quiere a nosotros enseñarnos es que tenemos que guardarnos y creer en la promesa que Él tiene para nosotros, la promesa de salvación que es a través de Cristo Jesús, no a través de lo que nosotros queramos hacer, sino a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo
para los que en Él creen, porque no hay diferencia, dice. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios va a encontrar salvación. Todo aquel que cree en Cristo Jesús va a encontrar la salvación y vida eterna que Dios quiere ofrecernos en estos tiempos nosotros, ¿verdad? Por eso, amado amigo que me ves y tú no conoces de Cristo Jesús y tú crees que por hacer cosas buenas estás en paz con Dios, que por no meterte con nadie estás en paz con Dios, que por estar sentado en tu casa y no salir a ninguna discoteca y no salir a ningún sitio donde haya bebida, haya cosas malas, estás en paz con Dios. Déjame decirte que no es por lo que tú puedes hacer, es lo que tú has creído en Dios. Y tú tienes que creer en tu corazón de que Dios mandó a su Hijo unigénito a morir por cada uno de nosotros para que por medio de Él seamos salvos. Por eso dice ahí, para que todo aquel que en Él cree. Dice el 21, pero ahora la parte de la ley, la justicia de Dios sea manifestada, atestiguada por la ley a los profetas. El 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron. Aunque tú estés haciendo buenas obras, si tú no has conocido a Cristo Jesús, todavía vives en pecado, todavía vives en esa condenación. Tienes que venir a Cristo Jesús. Esa es la justificación por medio de la fe que Dios quiere darte a ti y quiere darme a mí y quiere dar a toda aquella persona que no conoce de Cristo Jesús. Esa es la justificación, porque no hay ninguna diferencia. Para obtener esta justicia, ¿verdad? No es ganada a través de obedecer a la ley, no es ganada, ¿verdad? O recibida por parte de lo que tú puedas hacer, sino que es algo gratuito a través de la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros, como dice el 3:23, que es la necesidad universal del hombre y la ofrenda universal de Dios, por cuanto todos pecaron y no alcanzarán la gloria de Dios, ¿verdad? Siendo justificados gratuitamente a través de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces vemos nosotros cómo Dios nos habla a nosotros y nos enseña, ¿verdad? En estos pequeños, en estos versículos del capítulo 3, del 19 al 24, nos enseña a nosotros lo que es la justificación por medio de la fe. Vemos nosotros, ¿verdad?, cómo estos judíos antes querían tomar la ley y Pablo les está diciendo a ellos para que toda boca se cierre, dice, ¿verdad? Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque como te decía, ellos tomaban la ley y la querían poner en contra del pueblo gentil. Ellos usaban la ley para condenar al pueblo gentil. Tú y yo no podemos usar la palabra de Dios para condenar a las personas. Tú y yo no podemos usar la palabra de Dios para declarar juicio contra otras personas. Solo Dios es el que va a condenar al mundo, solo Dios es el que va a juzgar al mundo, pero la palabra de Dios nos enseña a nosotros advertencias, nos enseña a nosotros a advertirnos a nosotros los unos al otro, a exhortarnos los unos con los otros, a animarnos los unos con nosotros a través de la palabra de Dios. Por eso te digo que tienes que salir de la condenación. Yo no te condeno, nadie te condena, pero la palabra me enseña que tú estás bajo condenación cuando tú no estás en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la ley te condena. La palabra de Dios te condena. La ley vino a condenar el pecado en nosotros. La ley vino a nosotros a enseñarnos el pecado. Porque sin la ley no hubiera visto conocimiento de maldad. Todo fuera bueno, todo fuera intacto. Pero por la ley nosotros vemos el conocimiento de la maldad. Por eso la ley te condena. Y solamente Cristo Jesús puede salvarte. Solamente Cristo Jesús puede darte vida eterna. Solamente Cristo Jesús puede sacarte del lodo cenagoso. Solamente Cristo Jesús puede restaurar tu familia. Solamente Cristo Jesús puede liberarte de toda atadura. Solamente Cristo Jesús puede darte vida para que tú puedas ver lo que Dios tiene para ti. Solamente Cristo Jesús puede quitar toda sordera espiritual. Solamente Cristo Jesús puede quitar las escamas de nuestros ojos. Solamente Cristo Jesús, porque Él es el Hijo de Dios, el cual vino a este mundo a libertar al cautivo,
a dar libertad al oprimido, a dar vista a los ciegos, a pregonar el año agradable de Dios, ¿verdad? Ese es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Como decía Juan el Bautista, solamente Cristo Jesús puede salvarnos de la condenación que hay. Por eso dice en Juan 3:16 y sigue en el 17, ¿verdad? Que los que no han creído en el Hijo de Dios están condenados. Que todo aquel que reconoce que Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros va a obtener la vida eterna, ¿verdad? Va a obtener la vida eterna, obtiene la salvación, pero tiene que cuidar esa salvación. No solamente es de confesarlo con nuestra boca y ahí murió todo. Tenemos que tener una vida de obediencia a Cristo, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Y ahí es cuando ponemos en práctica, ponemos nosotros por obra la fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si tú no vienes a Cristo Jesús, estás en una condenación. ¿En cuál condenación? Me puedes preguntar. ¿Cuál condenación si yo siempre hago lo bueno? En la condenación que hay, ¿verdad? En la ley. Porque la ley vino a sacarte lo malo que tú sos. La ley viene a mostrarte las cosas malas que tú haces. La ley vino a mostrarnos nuestra manera pecaminosa que estamos delante de Dios. La ley vino a mostrarnos nosotros quiénes somos nosotros delante de Dios. Y esa es la condenación, que los que viven bajo la ley, ¿verdad? La ley los va a condenar, la ley los va a juzgar y no hay nadie que pueda ser salvo por la ley. No hay nadie. La ley no salva a nadie. Solamente Cristo Jesús te salva. Pero la ley te enseña a vivir una vida de obediencia a Dios. Así como la ley te condena, así la ley también te enseña cómo tú tienes que venir y presentarte delante de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos que salir de esa condenación que hay para los que no han creído en Cristo Jesús y venir a la salvación que Él mismo ofrece, que solamente Cristo Jesús ofrece. Nadie te puede salvar, ni tú mismo te puedes salvar de la condenación que hay a través de la ley, ¿verdad? Pero Cristo Jesús vino a salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros reconocemos que todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron. No hay distinción de personas. Tú y yo somos pecadores, pero tienes que venir a los pies de Cristo Jesús para que tus pecados sean borrados, porque solamente Él borra los pecados. Solamente Cristo Jesús salva. Solamente Él, la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario, es la que nos salva a nosotros. Nadie más te va a salvar. La ley te condena, pero la ley te muestra el camino que tú debes seguir. Por eso desde el Antiguo Testamento la ley es atestiguada y los profetas atestiguaron de que la salvación es por fe, no por obras. Porque si fuera por obras, como dice la misma palabra de Dios, muchos nos gloriaríamos en este momento. Muchos estuviéramos gloriándonos porque hacemos obras de caridad, porque yo ayudé al prójimo, porque yo le di dinero a aquel necesitado, porque yo le ofrecí pan a aquel que estaba hambriento. Eso es algo que tenemos que hacerlo. Pero si no creemos en la palabra de Dios, cuando dice que Cristo Jesús vino al mundo a morir por nosotros, no ponemos por obra lo que hacemos bueno. O sea, nuestras obras no son justificadas. Nuestras obras van a ser justificadas solamente a través de Cristo Jesús. Pero esas obras sin Cristo Jesús no te van a salvar. Eso que tú haces sin Cristo Jesús no te va a salvar, no te va a poner en paz con Dios por muchas cosas que tú quieras hacer. Como te decía, la Cruz Roja, los organismos, ¿verdad? Internacionales que ayudan a las personas, están llenos de personas inconversas, están llenos de personas ateas también, están llenos de personas que tal vez tienen enemistad con Dios, están llenos de personas que no conocen a Dios, ¿verdad? Y ellos no van a encontrar salvación si no vienen a Cristo Jesús. Tenemos que nosotros ver lo que Dios quiere con nosotros, que tenemos una justificación a través de la fe en Cristo Jesús. Solamente a través de Cristo Jesús. Esa es la justificación de la cual nos está hablando el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos anteriormente, cuando vimos el 3 del 9 al 18, nos habla cómo Dios nos mira a nosotros. O sea, nos está advirtiendo a nosotros que somos malos, que no hay nadie que hace lo bueno.
pero que tenemos una recompensa si nosotros creemos en el Hijo de Dios. ¿Cuál es la recompensa? La salvación, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer nunca. O sea, si nosotros pudiéramos encontrar salvación en Dios a través de lo que nosotros hagamos, entonces no hubiera mandado Dios a su Hijo a morir por nosotros. Entonces nosotros hubiéramos encontrado la salvación por nuestras propias fuerzas. Entonces nosotros nos hubiéramos justificado delante de Dios por las cosas que hacíamos. Pero no es así. Por eso Dios mandó a su Hijo unigénito, porque nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Tuvo que Él proveernos la salvación. Tuvo que Él proveer al que muriera por nosotros. Y es lo que Abraham hizo con su hijo. Desde el Antiguo Testamento lo vimos nosotros. Como te lo decía temprano, ¿verdad? Dios siempre provee lo necesitado para que nosotros tengamos la paz. Ese es el amor de Dios para tu vida y para mi vida. Dios siempre ha proveído algo en tu vida para que tú tengas paz, y tienes que reconocerlo. Todas las cosas creadas nos atestiguan que hay un Dios. Levantarse en la mañana y escuchar los pajarillos cantar nos atestiguan que Dios existe. Nos atestigua a nosotros ver a nuestros hijos levantarse, de que Dios da vida. Ver a nuestras esposas levantarse o esposos levantarse, nos atestigua de que Dios es bueno con nosotros y que solamente quiere cosas buenas con nosotros, ¿verdad? Porque si Dios fuera malo, como muchas personas dicen afuera, que Dios es malo porque hay maldad, porque hay niños pobres, porque hay niños aguantando hambre, entonces Dios no hubiera dado a su Hijo para que muriera por nosotros, si Dios sabe que somos malos. Toda la Biblia nos menciona a nosotros como los malos y a Dios como bueno. David reconocía su maldad, David reconocía su pecado delante de Dios, porque sabía que él era malo y que solamente Dios era bueno. Pero David tenía fe en Dios. Abraham tenía fe en Dios. Moisés tenía fe en Dios. Noé tuvo fe en Dios. Si Noé no hubiera tenido fe, Noé no hubiera entrado a construir el arca. Y eso es lo que encontraron salvación, la fe en Dios. Por eso nosotros más adelante vemos en el libro de los Romanos, ¿verdad? Perdón, en el libro de Hebreos, yo le pongo el salón de la fama de Dios, donde están todas las personas que por fe encontraron salvación en Dios, no por sus obras, porque ahí también está Rahab, que era una prostituta. Cualquiera podría decir, esa prostituta no va a tener salvación, pero creyó en Dios. Y esa es la fe, creer en Dios, en lo que Dios habla en su palabra. Ahí nosotros tenemos fe. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Y todo aquel que se acerque a Él tiene que creer que Dios existe. Si tú no tienes fe en Dios, tú no te acercas a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, tenemos fe en Él. ¿Y la fe cómo viene la fe? Al escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Jehová. Entonces, la palabra de Jehová, la cual te he estado compartiendo contigo, esa produce fe en nuestra vida, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que no es por nuestras obras que vamos a ser justificados, tienen que producir algo en nosotros que nos lleve a Cristo Jesús para ser justificados por medio de Cristo Jesús, para salir de la condenación por medio de Cristo Jesús. Y eso es lo que produce la palabra en nosotros. La palabra en nosotros produce vida, produce fe. Pero si nos quedamos sin Cristo Jesús, va a producir condenación para nuestra vida, porque toda esta palabra nos va a condenar en aquel tiempo nosotros. Y solamente los que somos justificados por Cristo Jesús vamos a encontrar salvación. ¿Por qué? Porque vamos a tener una vida de obediencia a Cristo Jesús. Vamos a ver lo que Cristo Jesús quiere que nosotros hagamos como hijos de Dios. Vamos a hacer lo que Cristo Jesús nos pide que hagamos para que Él permanezca en nosotros. Porque recuerda que Cristo Jesús es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos. Y si nosotros no estamos en Cristo Jesús, no podemos hacer ninguna cosa buena en esta vida. Si tú no estás en Cristo Jesús, si tú no estás pegado a la vid verdadera, al árbol de la vida que es Cristo Jesús, tú no puedes hacer absolutamente nada bueno. Solamente cuando estamos pegados a Él, nosotros podemos hacer buenas cosas. ¿Por qué? Porque lo que Él dice que hagamos es lo que hacemos nosotros.
¿Por qué? Porque si Él dice que hablemos, hablamos. Porque si Él dice que callemos, callamos. Porque si Él dice que vamos por ese lado, por ahí vamos. Porque si Él dice que eso es malo, es malo. Si Él dice que eso es bueno, es bueno. No podemos nosotros venir ante Cristo y no tener fe en lo que Él nos ha hablado. No poder tener fe en Dios, de creer en su palabra. Muchos de nosotros muchas veces caminamos sin creer en lo que Dios dice que tenemos que creer. Muchos de nosotros caminamos con nuestros propios pensamientos, con nuestras propias maneras de leer la palabra, con nuestros propios pensamientos, y no es así. Tenemos que creer en lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios lo dice en su palabra, entonces nosotros tenemos que creerlo y caminar en base a lo que Dios habla en su palabra. Esa es la fe que Dios quiere en cada uno de nosotros. Que creamos en su palabra, que creamos que si Él dice que tenemos que venir en Cristo Jesús, tenemos que venir, aunque no queramos reconocerlo, aunque no queramos hacerlo. Solamente Cristo Jesús salva. Si Él dice en su palabra que por medio de la ley vamos a ser condenados y que hay una condenación para los que quieren vivir bajo la ley, tenemos que creerlo y salir de esa condenación. Por eso la palabra de Dios nos advierte a nosotros desde el principio que viene Cristo Jesús a salvar al mundo. Vino Cristo Jesús a salvar al mundo y que ahora tenemos que creer en Él. Toda la palabra de Dios atestigua la fe en Dios, la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y si tú no le conoces, te invito en esta hermosa mañana que puedas venir a los pies de Cristo Jesús, ¿verdad? Si no has aceptado a Cristo Jesús, te invito esta mañana que vengas a los pies de Cristo Jesús, que salgas de la condenación que hay para los que no han creído en Cristo Jesús. Como cristiano, como persona creyente, tengo la obligación de advertirte, ¿verdad?, de que no hay salvación en nada de lo que nosotros podamos hacer, de que no hay salvación en ninguna persona humana en esta tierra, de que no hay salvación en nada de lo que tú puedas creer desde tus antepasados, que no hay salvación en estar haciendo cosas solamente porque mis antepasados las hacían. Solamente hay salvación en Cristo Jesús. Y tú tienes que venir a los pies de Cristo Jesús para encontrar esa salvación, ¿verdad? No va a ser fácil, claro que no va a ser fácil, pero Él te va a ayudar. Por medio de la guianza de su Santo Espíritu, Él te va a ayudar. Él te va a mantener humillado ante los pies de Dios. Él te va a mantener buscándole continuamente, ¿verdad? Y aprendiendo de la palabra de Dios. Porque Él es quien da la revelación, Él es el quien da el entendimiento, Él es el que da todo a nosotros para que nosotros podamos caminar rectamente. Él es el que nos dice a nosotros que dame, hijo mío, tu corazón y que tus ojos no se desvíen de mi camino. Él es el que nos dice a nosotros, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Él es quien nos dice a nosotros que tenemos que salir de la condenación que hay para los que no creen en Cristo Jesús. Él es quien nos confía, quien nos recuerda a nosotros la palabra que Dios ya habló a través de sus profetas, a través de Cristo Jesús. ¿Quién es ese? Es el Espíritu Santo. Él es quien te recuerda las palabras de Cristo Jesús. Él es quien te va a redarguir. Él es el que te va a enseñar el camino correcto que tienes que tomar. Y el camino correcto es Cristo Jesús. Recuerda lo que dijo Cristo Jesús cuando iba a ser levantado a los cielos. Me voy, pero no los dejo solos. Les dejo el Consolador, el cual los guiará toda la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es Cristo Jesús. La verdad que está escrita en la palabra de Dios es Cristo Jesús, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien nos convence a nosotros de pecado. El Espíritu Santo es el que nos dice a nosotros eso es bueno y eso es malo. El Espíritu Santo es el que tiene que tener esa guianza en tu vida en cada momento. Y solamente vas a ser sellado por parte de Dios con su Santo Espíritu cuando tú reconozcas a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. No por lo que tú puedas hacer, sino que viene el sello de Dios a nuestras vidas con su Santo Espíritu cuando creemos en Cristo Jesús, cuando confesamos con nuestras bocas. Recuerda lo que dice el proverbio: quien confiesa sus pecados y se aparta de él, encuentra misericordia, ¿verdad? Pero el que los encubre no va a encontrar misericordia. Muchos de nosotros creemos que encubriendo las cosas y que nadie las sepa estamos bien,
porque solamente nosotros lo sabemos y seguimos caminando en eso, ¿verdad? Recuerda que la tentación viene, pero el pecado se convierte en acción cuando nosotros le damos cabida, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros salir de todo eso. La justificación que hoy tenemos como cristianos con toda la humanidad es a través de Cristo Jesús, a través de nadie más, ¿verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo, conmigo, con cada uno de los que voy a ver este video, ¿verdad? Donde sea que se encuentren, que Dios te bendiga. Recuerda venir a los pies de Cristo Jesús, porque es la única salvación que hay para toda esta humanidad. Que Dios te bendiga. Amén.